Amén. Shabbat Shalom. Yahweh es Tov, Yahweh es bueno. Bendito sea el nombre de Yahweh, bendito sea eternamente y para siempre, porque Él es Tov, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Grande es el misterio de la piedad, grande es Yahweh y ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Baruch Hashem Yahweh. Damos la bienvenida a todos los hermanos y aquellos que nos ven a través del internet, a través de la televisión. Baruch Hashem Yahweh, bendito sea Yahweh. Tenemos visitas nuevas, tenemos visitas de Holanda, tenemos visita de Bélgica, así que mi hermana Susana Aide Quispe de Holanda. Baruch Hashem Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh, porque Yahweh es bueno, de verdad, Yahweh es stop, Yahweh es bueno. Así que felicidades a todos los hermanos de los diferentes países en el mundo que están conectados con nosotros. Baruch Hashem Yahweh, por todas las cosas que Él está haciendo y por las cosas que Él hará. ¿Sabe qué? Cada vez que yo vengo a dar la parashá, o cada vez que damos una porción de las Escrituras, algo sucede, algo Yahweh quiere hablarnos. Y yo siempre digo, esta parashá es hermosa, porque la verdad es que se ha venido descubriendo cosas impresionantes, cosas buenas, porque Yahweh es top y todo lo que Él hizo es bueno. Yahweh es top, Yahweh es bueno. Así es que estamos en una parashá hermosa. La parashá tiene por nombre Bamidbar, es la parashá número 34. Algunos traducen como Bamidbar, en el desierto. En el desierto. Así que esta parashá nos introduce a un desierto de pasto. O esta parashá nos lleva a un lugar donde es para pastar. A un lugar que es para pastar. En esta parashá hemos aprendido muchas cosas, y algo que yo personalmente he aprendido es que tenemos que saber cómo decir las cosas, o tenemos que aprender a saber decir las cosas. Les voy a contar una historia. Cierto rey tuvo un sueño y soñó que se le habían caído todos los dientes. Entonces llamó a uno de sus sabios y le dijo: anoche tuve un sueño, soñé que se me caían todos los dientes. Entonces yo quiero saber qué significa este sueño. El sabio le dijo: mi rey, lamento mucho decirle que su sueño significa que toda su familia se va a morir. El rey se molestó tanto que le dijo a su guardia que sacaran a este sabio y le dieran 100 latigazos por lo que había comentado. Así que igual mandó a llamar a otro sabio, y cuando vino este sabio le dijo lo mismo: anoche tuve un sueño y soñé que todos los dientes se caían de mi boca. ¿Qué significa el sueño? Vino este sabio y le dijo: mi rey, bendito seas tú por el sueño que tuviste, porque el sueño lo que significa es que de toda tu familia tú eres el único bendecido que va a quedar vivo. El rey se sintió contento y dijo: entréguenmele 100 monedas de oro. No le dijo que no se iba a morir la familia, pero de la forma como se le dijo o se lo dijo, él lo vio positivamente. El primer sabio le dijo la verdad, nada más que muchas veces de la forma como nosotros decimos la verdad hiere a la gente. Yo le puedo decir muchas veces
Cuando yo empezaba a enseñar con toda la euforia acerca de Yeshua, yo hacía quedar mal a Jesús. Y decía que Jesús era el caballo, que Jesús era ella y el cerdo y un montón de cosas malas. Y aunque yo estuviera diciendo una verdad de cómo comenzó esta idolatría con respecto al nombre de Jesús, aunque yo dijera una gran verdad, de la forma como lo estaba diciendo, estaba hiriendo a mucha gente. Así es que esto es un aprendizaje que tenemos que ir teniendo todos los días. Le voy a decir algo. Si hay algo que hace grande a un hombre es darse cuenta de los errores que ha cometido y buscar la forma de cómo irlos enmendando en el camino. Tenemos que aprender, y para mí es muy difícil porque yo soy muy fuerte para decir las cosas, pero sí creo que tenemos que aprender a saber decir las cosas. Creo que la sabiduría del hombre no radica en el conocimiento que tenga, sino cómo expresar el conocimiento que tenga. Hay muchas personas con mucho conocimiento y a esas personas mucha gente le dice: eres un hombre muy sabio. Y una de las cosas que tenemos nosotros, yo creo que este mensaje tiene que ver con el grado de humildad que podamos tener para con los negocios de Yahweh. Tenemos que tener un grado de humildad, porque si hay algo que nos ha hecho a los hombres creernos mucho en el ámbito del pueblo de Israel, en el ámbito de la Torá, es cuál es el mayor orgullo que puede tener una persona dentro del pueblo de Israel o dentro de las 12 tribus de Israel. ¿A cuál tribu le apunta más la gente de las 12 tribus de Israel? ¿A cuál tribu? A la tribu de Leví. A la tribu de Leví. El problema es, yo escucho a mucha gente que dice: yo soy levita. Algunos dicen: yo soy Ben Sadoc. Porque el grado más grande de orgullo personal, ese orgullo que nos carcome y que nos daña, es creernos que somos de los papichulos del reino de Yahweh, que somos de los grandes del reino de Yahweh. Yo quiero enseñarles algo: no importa cuánta sangre del pueblo de Israel tú tengas, no importa cuánta sangre de los levitas tenga, la restauración del sacerdocio de Yahweh es del que tenemos que hablar. La restauración de los Coanim de Yahweh, de eso tenemos que hablar, de eso tenemos que comenzar a buscar y darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos al santuario de Yahweh. En esta parashá, en el desierto, Yahweh quiere mostrarnos los desiertos que estamos pasando y miren, no es tanto que Yahweh nos demuestre los desiertos que estamos pasando, sino por qué razón estamos pasando los desiertos. Hay dos formas de mirar el desierto. Una persona puede decir: estoy en el desierto porque esta es la consecuencia del pecado. O tal persona está en el desierto porque es la consecuencia de su pecado. Esa es una forma de pasar un desierto. Y la otra forma es decir, como muchos dicen: Hasatán está enojado conmigo, por eso es que me está haciendo pasar por este desierto. Cierta vez, la esposa de un rabino, esto me pasó a mí, los rabinos nos dijeron: bueno, si ustedes necesitan consejería, la Rebetzi, la esposa del rabino, ella es psicóloga, así que ustedes pueden ir donde ella. Y cierto día que yo hice un par de cosas que no estaban correctas,
había algo que me estaba comiendo por dentro. Entonces yo quería desahogarme y fui donde ella, empecé a platicar y empezó a justificarme un montón de cosas. Entonces yo me sentí bien porque ella justificó a través de la psicología, estaba justificando las cosas negativas que yo había hecho. Pasó la primera sesión y me sentí muy bien. Fui a la segunda sesión. También por lo mismo, había metido las patas, había hecho las cosas como no tenía que hacerlas. Fui donde ella, igual. Otra vez el bálsamo, otra vez la justificación y muy bien. La tercera vez me dijo: Jacob, hoy es la última vez que te reúnes conmigo, por lo menos por esta situación. Y me dijo: hay dos caminos en tu vida, hay dos desiertos, hay dos formas de vivir y de mirar el desierto. La primera, me dice, es que desde antes que tú nacieras, fuiste escogido por Satán para venir a hacer daño a la tierra, dañar a la gente que está a tu lado. Tú eres dañino, naciste dañino y toda tu vida es destructiva. Todas las cosas que pensás y que haces son malas. Tu vida definitivamente está en las manos de Hasatán. Y el futuro tuyo es perdición total, eterna. No sirves para nada. Eres basura. Este es el primer desierto. Segundo desierto. Segundo camino. Desde antes que nacieras, Yahweh te predestinó, te llamó, te escogió, y Yahweh sabía que tenía que tratar contigo en varias áreas, y comenzó Yahweh a utilizar todo lo que estaba a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu casa, la escuela, el colegio, la universidad, todo lo que está a tu lado. Yahweh lo utilizó, los desiertos, la tristeza, la angustia, porque estaba formando el carácter de aquel hombre que iba a liberar al pueblo de Israel, que estaba metido en Grecia y en Roma. Así que tú eres un hombre de bendición, que al final de todo vas a ser escogido y eres de Yahweh. A quien le toca escoger cuál de los dos desiertos es el que decide tener, fue a mí. Desde entonces le digo yo a la gente que yo creo en la predestinación. Y el único que tiene control de mi vida es Yahweh, más nadie. El único que sabe cuándo, cómo, por qué y dónde es Yahweh. Esto no justifica nada de las cosas negativas que yo hago en mi vida, ni tampoco justifica las cosas negativas que usted hace en su vida. El problema es que al final, con lo negativo que usted hace, algo sucede alrededor de todos. Con lo negativo que yo hago, algo tiene que pasar alrededor de todos nosotros. Yahweh de alguna forma tiene algo de control. Entonces, ¿por qué les di esta pequeña introducción? Porque el desierto que yo estoy pasando, tengo dos formas de mirarlo. Uno con pasto y el otro sin pasto. Uno con Yahweh y el otro sin Yahweh. Entonces, este libro, el libro de Vaikra, el libro del desierto con pasto, es para aquellos que quieran alcanzar, buscar, entender y ver a Yahweh cara a cara. Pero para hablar de esto, yo quiero que nos vayamos. Perdón, el libro de Bamidbar. Bamidbar, dije Vaikra porque estaba pensando en el sacerdocio, pero no, Bamidbar, perdón. Este libro de Bamidbar me quiere introducir en el sacerdocio, escuche, me quiere introducir en el sacerdocio, pero en un sacerdocio que se tiene que restaurar. El libro de Vaikra me habla del sacerdocio levítico, pero el libro de Números me habla del sacerdocio que se tiene que restaurar. ¿Me prestó atención? Cuando yo hablo del libro de Vaikra, que es el tercer libro de la Torá, o Levítico para que me entienda, me habla todo el trabajo del sacerdocio levítico, y todo se escucha muy religioso, muy doctrinal, muy litúrgico, y está perfecto.
Pero el libro de Bamidbar, este libro en el desierto, me habla del sacerdocio que Yahweh quiere que se restaure. Vamos entonces, este libro de Bamidbar o esta parachá de Bamidbar se encuentra del capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20, pero yo hoy quiero que hablemos del capítulo 3, verso 14 en adelante. Capítulo 3, del verso 14 en adelante. Este es el sacerdocio que se tiene que restaurar. Y vamos a ver si usted entiende el sacerdocio que se tiene que restaurar. El sacerdocio que se tiene que restaurar. Verso 14. Vaya a ver Yahweh el Moshe, Bamidbar, Sinai, Lemor. Y la palabra de Yahweh dijo a Moshe en el desierto de Sinai. Cuando la gente comience a entender que la palabra de Yahweh, el Mashiach, la Torah viviente, el mensaje de vida, es el Mashiach, es el mismo Yahweh. Cuando la gente comience a ver al Mashiach, no solamente un hombre que vino hace 2000 años, sino comience a ver al Mashiach, la palabra, la Torah viviente, desde antes de la creación, desde antes de la predestinación. El que comience a ver ese Mashiach va a comenzar a ver el sacerdocio que Yahweh predestinó. Y ese es el sacerdocio que usted tiene que conocer. Por favor, preste atención en esto. Verso 14 nuevamente. Y la palabra de Yahweh dijo a Moshe en el desierto del Sinai. O sea, es la Torah la que está diciendo qué es lo que va a escuchar, a entender o a ver o a aprender en el desierto del Sinai. Verso 15. Cuenta los hijos de Leví por las casas de sus padres. Por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. Oiga bien, repito, cuenta los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moshe los contó conforme a la boca de Yahweh como le fue mandado. Esto me llamó mucho la atención, porque fíjese que en hebreo dice, Vaikod otan Moshe al pi Yahweh. Esa palabra, pi, es boca. Es boca, pi, es boca. Y Moshe los contó conforme a la boca de Yahweh como le fue mandado. En pocas palabras, la boca de Yahweh, lo que estaba saliendo de Yahweh, era necesario que fueran contados de esta manera. Pero aquí hay algo donde yo creo que vamos a empezar a hacer números. Por lo que sigue diciendo, verso 17. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres. Número 1, Gershom. Número 2, Kehat. Y número 3, Merari. Repito, los hijos de Leví, usted tiene que tenerlo en su mente esto y en su corazón. Los hijos de Leví fueron Gershom, Kehat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gershom por sus familias, estos Libni y Shimi. Voy a hablar de nombres porque necesito leer el verso, pero yo quiero que entienda el mensaje que Yahweh quiere darnos hoy. Estamos hablando de los hijos de Leví. ¿Quiénes fueron? Número 1, Gershom. Número 2, Kehat. Y número 3, Merari. Gershom, Kehat y Merari. Cada uno de ellos tiene una interpretación. Venga conmigo a la pizarra entonces. El primero, Gershom. El segundo, Kehat. Y el tercero, Merari. Merari, ok. Cada uno de ellos tiene una interpretación y esto es importante conocerlo. Ya le voy a decir por qué.
Sigamos leyendo. Y los hijos de Kehat por sus familias, Amram, verso 19, Amram e Iscar, y Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahli y Mushi. Esta la familia de Leví por las casas de sus padres. De Gershón la familia de Limni, y de Shimi, estas son las familias de Gershoní. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos 7,500. Comencemos entonces. La primera parte fueron, ¿cuántos? 7,500. La familia de Gershomim, verso 23, asentaron en sus tiendas a espaldas del Mishkan al occidente, y el jefe de la casa del padre de Gershoní, Eliasaf, hijo de Leal, a cargo de los hijos de Gershom. En la tienda de los tiempos estará el Mishkan, y la tienda y su cubierta, y el pabellón de la puerta de la tienda de los tiempos, y las cortinas del atrio y el pabellón de la puerta del atrio que está junto al Mishkan y junto al altar, alrededor asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Y de Kehat la familia de Amramí, la familia Isharí, y la familia Hebroní, y la familia Ozelí. Estas son las familias de Kekatí. Presta atención en esto, por favor, porque yo sé que nombres y nombres, y les pregunto después de qué nombres hablé. Yo sé que ustedes no se acuerdan, pero este no es el punto. El punto vamos a llegar más adelante. Por la cuenta de todos los varones de un mes arriba, eran 8,600 que tenían la guarda del Kodesh. O sea, los hijos de Kehat, ¿cuántos eran? 8,600. Ok, sigamos leyendo. Verso 29. La familia de los hijos de Kehat acamparon al lado del Mishkan al sur, y el jefe de la casa del padre de la familia de Kehat, Elisafán, hijo de Uziel, y a cargo de ellos está el arca y la mesa y la menorá y los altares y los vasos del Kodesh con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los Levín será Elazar, hijo de Aarón el Cohen, encargado de los que tienen la guarda del Kodesh. De Merari la familia Mahli y la familia Mushi. Estas son las familias de Merari. Y los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron, ¿cuántos? 6,200. Ok. Si yo hago esta cuenta, ¿cuánto me sale? Sigamos leyendo. Verso 35. Y el jefe de la casa del padre de la familia de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del Mishkan del norte, y a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del Mishkan, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. Y los que acamparán delante del Mishkan del oriente, delante de la tienda de los tiempos, al levante serán Moshe y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del Mishkan en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados de los Levín que Moshe y Aarón, conforme a la boca de Yahweh, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron, ¿cuántos? ¿Cuánto sale aquí? Vale que estén en clase. Ahí vamos a empezar. Aquí se pone bueno. Esta suma, 7,500 más 8,600 más 6,200, ¿cuántos son? Salen 22,300. Pero el verso que estamos leyendo me dice ¿cuántos? 22,000. Salen 22,000 en el verso que estamos leyendo. O sea, hay una diferencia de 300, ¿verdad? Ok, aquí es donde la cosa se empieza a poner buena. Hay una diferencia de 300. Entonces, presta atención, por favor.
Presta atención. El verso 39, perdón, me dice que todos los levitas eran ¿cuántos? 22,000. Pero las cuentas entre Gershom, Kehat y Merari me salen 22,300. O sea que hay una diferencia de 300. Entonces la pregunta del $1,000,000 es: ¿por qué hay 300 de diferencia? ¿Por qué hay 300 de diferencia? Y aquí es donde empieza la enseñanza. Número uno, vamos a ir despacio atendiendo esto para verlo. Número uno, muchas preguntas que me han hecho a mí es del por qué. El por qué Yahweh dice que los levitas tienen que ser contados ¿de cuánto tiempo? De un mes en adelante. Fíjense bien, un mes en adelante. Los hijos de Israel tienen que ser contados ¿de cuánto? De 20 años en adelante. Venga conmigo nuevamente entonces. Voy a borrar por aquí un poco. Los hijos de Israel es de 20 años en adelante. Los hijos de los Leví, ¿cuánto? De un mes. Ok. Este de un mes es el que nos interesa. ¿Por qué un mes? Entonces yo tengo que empezar a buscar por aquí, buscar por allá y ver la Torah y ver qué es lo que Yahweh nos va a dar. Hice un par de anotaciones. En primer lugar, dentro de este mes tienen que suceder dos acontecimientos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer acontecimiento en estos 30 días de un niño de nacido, de un bebé? ¿Cuál es el primero? La circuncisión. ¿Cuándo se hace? Al octavo día tiene que circuncidar. Al octavo día, van 8 días. ¿Cuántos días faltan para el mes? 22 días faltan, exacto. 22 días. Recuerden ustedes que el 29 es Shabbat y ya el 30 comenzamos a hacer ya el cambio al siguiente día. O sea que es seguro que son 30. Entonces 22 más 8 me da 30. Ok, entonces de este 22 hay muchas cosas importantes que sacar. O sea, ¿cuál sería la otra cosa? Cuando usted piensa en 22, una mente hebrea, una mente judía, tiene que pensar en un número 22. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se le viene a la mente con el número 22? ¿Ah? Número 1 es una fecha de Shabbat. Número 8, ¿qué es? Venga conmigo a la pizarra. Número 8, que es el octavo de circuncisión, es un Shabbat. Número 22, ¿qué es? Es un Shabbat. Acuérdense que los Shabbat son 8, 15, 22, 29. Sería entonces el tercer Shabbat del mes, el 22. Otra cosa más. ¿Qué es lo que tiene que tener en esos 30 días? ¿Qué es ese número 22? Es importante el número 22. El alefato o el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Ahora, ¿por qué yo estoy metiendo esto del alefato? Porque la Torah de Yahweh completamente, y esto lo sabemos todos en el pueblo de Israel, todos los judíos sabemos que el número 22 tiene que ver con el alefato y tiene que ver con toda la Torah. O sea, el número 22 es la expresión máxima de la Torah. La persona que entiende del Aleph a la Tav, la persona que entiende desde el Aleph, la primera letra hebrea, hasta la última letra que es la Tav, esta persona tiene la capacidad de entender, interpretar y conocer toda la Torah. En pocas palabras, Yahweh está diciendo que un bebé levita
lo primero que tiene que tener un pacto de circuncisión al 8º día. Lo segundo que tiene que tener es que 22 días, 22 letras más, que son las del alfabeto hebreo, va a hacer que entienda él que su llamado, o que entienda él que lo que él tiene que visualizar a partir de ese día en adelante es la Torah de Yahweh. Ahora aquí viene la pregunta del $1.000.000. Aquí viene la pregunta del $1.000.000. Los levitas fueron escogidos, predestinados desde antes de la creación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Los levitas fueron predestinados. El sacerdocio levítico fue predestinado. ¿Qué dice usted? ¿Por qué estoy metiéndome en esto? Escucha lo siguiente, por favor. Yahweh da una orden allá en Misraim, en Egipto, que es necesario que el 14 del mes de Aviv se mate el cordero y se ponga la sangre en los dinteles. ¿Por qué? Porque a la medianoche va a pasar el Malach de la muerte y va a matar ¿a quién? Al primogénito de esa casa. ¿Ok? Al primogénito. Entonces Yahweh dice, a partir de ese momento Yahweh dice, la primera orden de Yahweh fue escoger los primogénitos ¿de quién? ¿De los levitas o los primogénitos de las 12 tribus de Israel? ¿Qué fue lo que Yahweh escogió? Los primogénitos de Israel. O sea, era el primogénito por cada casa, por cada puerta. ¿Me estoy dando a entender? En cada casa, no importa si eran judíos, si eran levitas, si eran de la tribu de Asher, de Naftali, de Isaacar, de Zabulón, no importa de la tribu que fuera. Y con esto más, no importa si eran israelitas o no eran israelitas. El que pusiera la sangre en los dinteles, esa persona o el primogénito de esa casa iba a quedar apartado para Yahweh. O sea, en pocas palabras, preste atención, en pocas palabras, los escogidos por Yahweh fueron los primogénitos de las 12 tribus de Israel. En pocas palabras, a los levitas Yahweh no los escogió. Hay unos que nacen con la bendición y hay otros que tienen que forzar la bendición. ¿Por qué Yahweh escoge entonces a los levitas para que les sirvan a él en el sacerdocio? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando adoraron al becerro, la única tribu que se mantuvo de parte de Yahweh fue la tribu de Leví. No era sacerdocio, era la tribu de Leví. Entonces, cuando ellos escogieron la mejor parte, que es estar fiel y servirle a Yahweh, Yahweh dijo entonces, estos van a servirme en el santuario. Presta atención. Al final de los tiempos, ¿cuál es la orden que nosotros tenemos que comenzar a poner en su sitio correcto? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál? La primera orden. ¿Cuál fue la primera orden? ¿Cuál fue la primera de Yahweh? ¿Quiénes eran los escogidos de Yahweh? Los primogénitos. ¿De dónde? ¿Cómo? Los primogénitos de todo Israel, exacto. No los primogénitos de los levitas. Entonces, quiere decir que el sacerdocio levítico fue por elección propia, no por elección de Yahweh.
O sea, no nos creamos grandes. No nos creamos grandes delante de Yahweh porque seamos levitas. Aquí es donde la cosa va a empezar a tener sentido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Acuérdense que tenemos un problema que tenemos que solucionar. Las escrituras, sí, en la Torah me dice que fueron 7.500, 8.600, 7.500 de Gershón, 8.600 de Kehat y de Merari 6.200. Cuando yo hago la sumatoria de todo esto me da 22.300, pero más adelante Yahweh me dice que son 22.000. Entonces hay 300 de diferencia. ¿Por qué hay 300? Aquí es donde usted tiene que empezar a entender esto. 22.300 eran levitas de un mes para arriba. ¿Estoy dando a entender? 22.000, ¿cuánto? 300. Usted dice, ¿por qué me están sobrando 300? ¿Por qué? Porque recuerde lo que sigue diciendo en las escrituras. Sigue diciendo en las escrituras. Sigamos leyendo, por favor, porque quiero que lleguemos al punto clave para que usted pueda entender la diferencia que hay entre los primogénitos. Recuerde nuevamente, la orden primaria de Yahweh no fueron levitas. La orden primaria de Yahweh fueron primogénitos de las 12 tribus de Israel. Fueron los que Yahweh escogió. Pero las circunstancias que se fueron dando en el camino permitieron que los levitas se convirtieran en los que iban a cuidar el santuario. Sigamos leyendo. Verso 40. Y Yahweh dijo a Moshe: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y toma la cuenta de los nombres de ellos. ¿A quiénes había que contar? Y tomará a los levín para mí, yo Yahweh, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levín en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. ¿Por qué Yahweh está dando esta orden? ¿Por qué cree que Yahweh está dando esta orden? Porque a los primogénitos que fueron los que Yahweh predestinó desde antes, estos primogénitos no les importó servirle a Yahweh. O sea, recuerden, cuando se habla de lo que sucedió con el becerro de oro, dice que todos, o sea, primogénitos, todo mundo se puso en contra de Yahweh. ¿Me estoy dando a entender? Primogénitos, hombres, mujeres, lo que fuera, se pusieron en contra de Yahweh. En cambio, los levitas, fuesen o no primogénitos, ellos se pusieron de parte de Yahweh. Por eso Yahweh los escoge. ¿Cuál fue la diferencia entonces de los 300? Estos 300 eran primogénitos y estos primogénitos no podían quitarle primogenitura a otro. ¿Me estoy dando a entender? Repito, 22.300 entre primogénitos y levitas. Pero cuando Yahweh hace el conteo de los 22.000, ahí solamente está metiendo 22.000 levitas. ¿Ya? Cuando se hace el conteo del primogénito, o sea, aquí es donde quería llegar. El primogénito no tiene que tener 30 días para que sea contado. ¿Por qué? Por ejemplo, Gershom es primogénito. Gershom no puede ser contado entonces porque él fue predestinado desde antes. O sea, Gershom no tiene que dejar pasar 30 días para ser contado. Gershom nació contado. Gershom es primogénito de Yahweh. ¿Me estoy dando a entender? Les voy a poner un ejemplo. En el voto nazareo, el que hace el voto nazrí, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, mejor dicho, entre Sansón y un voto normal?
Exacto, a Sansón no le preguntaron si él quería ser nazareo. Lo eligieron para que desde antes que estuviera en el vientre de su madre, él ya traía el voto. En cambio, ya estaba predestinado para ser. Entonces, los primogénitos de Yahweh no necesitan pasar un mes, 30 días, para que el octavo sea circuncidado y luego después de los 30 días lo empiecen a contar. No, el primogénito fue contado desde antes que naciera. Una cosa es elegido y otra cosa es el predestinado. Entonces, de igual forma, Johanan el inmersor, o sea, Juan el Bautista, le pasó igual. Cuando Yahweh le da la orden a Zeharia y a Elisheba, ¿qué le dice? Apártate, le dice. Desde el vientre lo vas a apartar porque este va a traer el voto nazareo. Entonces, repito, ser levita es ser descendiente de Leví, pero ser primogénito significa que está desde antes del vientre de su madre apartado. ¿Para quién? Para Yahweh. ¿Había que apartarlo solamente de la tribu de Leví? No. Yahweh dice, de las 12 tribus de Israel, los primogénitos son míos. De las 12 tribus de Israel. Entonces la diferencia, aquí es lo que yo quería enseñarles a ustedes. La diferencia es, el levita normal que no es primogénito, él tiene que ser circuncidado al octavo día y ser censado de un mes para arriba. El levita. Pero el primogénito sí tiene que ser circuncidado, ¿verdad? Pero el primogénito ya viene apartado para Yahweh desde el primer día. Desde que rompe matriz, desde ese momento. Sí, correcto, esa es la palabra correcta. Desde que rompe matriz el primogénito, desde ese momento, él fue apartado, sea hombre o mujer. Él fue apartado. El punto es romper matriz. A eso se le llama primogénito. Romper matriz. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos con esto? Porque el punto es hacia dónde yo los quiero llevar con esto. Y esto me llama mucho la atención. Porque la bendición no era y no es hoy en día, hoy, para los gentiles, así como tampoco era para los levitas. La bendición de hoy no es para los gentiles, así como tampoco era para los levitas. Ahora bien, ¿qué hicieron los levitas? Los levitas, estoy de parte de Yahweh. Allá, con el becerro de oro. Ellos fueron los que pusieron de parte de Yahweh. Un gentil que quiera decidirse por Yahweh y entrar al pueblo de Israel, automáticamente él tiene derecho para estar en el santuario. ¿Cómo dice? Como que fuera, no como que fuera un levita, como aquellos que están sirviendo en el santuario. Por eso yo en algunas enseñanzas hace 2 años quizás atrás, enseñaba yo que Yahweh va a apartar. Por eso es que si yo le pregunto a usted, ¿de dónde salen entonces los hijos de Sión? ¿De qué tribu salen los hijos de Sión? De todas las tribus. O sea, Yahweh está escogiéndose 2 de cada familia y 1 de cada ciudad. Y los está introduciendo en Sión. Quiere decir entonces que el sacerdocio que se tiene que restaurar no solamente es el levita. El sacerdocio del reino de Yahweh es aquel que diga, voy por Yahweh. Voy por la Torah. Aquel que se despoja totalmente de todo, el que se despoja totalmente de todo. Ahora entiéndase algo, cuando yo leo Hechos capítulo 3 verso 21, ¿qué dice Hechos 3:21? Kefa, Pedro, dice, es necesario que los cielos lo retengan al Mashiach hasta los tiempos de la restauración de ¿qué? ¿Quién habló esto? Lo habló Kefa hace 2000 años, pero ahí el verso sigue diciendo que es necesario que Mashiach sea retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas de que habló
Yahweh por boca de los profetas. Así dice. Que han sido desde tiempos antiguos. Ahora, Kefa entonces está hablando de las profecías del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, o está hablando desde Moshe, desde la primera orden. Entonces, si la primera orden se va a restaurar, la primera orden es que los primogénitos, el primer fruto, la primicia, ¿le pertenece a quién? A Yahweh. Ahora le pregunto entonces, ¿quiere decir entonces que entre los primogénitos y las 12 tribus de Israel, ¿quiénes estaban? Los levitas. Entonces quiere decir que lo que se va a restaurar en los últimos tiempos es el sacerdocio de Yahweh. Escuche bien. O sea, los levitas de este tiempo, quizás el nombre que se les va a dar a los escogidos de las 12 tribus de Israel, para algunos puede ser que sean levitas. De hecho, le voy a decir algo. Los levitas no es el sacerdocio. Perdón, el sacerdocio que se va a restaurar aquí terrenalmente en la tierra es el levítico, pero no es el sacerdocio de Yahweh. No es el sacerdocio de Yahweh, el levítico. El que se va a restaurar es el que Yahweh dijo allá al principio. ¿Quiénes eran los que estaban apartados para Yahweh desde el principio? Los primogénitos. Acuérdense, los primogénitos. Si usted tiene el llamado de primogénito en el reino de Yahweh, entonces ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No pierda su tiempo. Ahora, si usted no es primogénito de Yahweh para Yahweh, no hay nada que hacer. Entonces empiezo a entender algo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les di una hora que siempre me aparece a mí, verdad? Y esa hora me sigue apareciendo. O sea, pasamos el 8º mes del 28 y no sucedió algo como que yo esperaba. Pero impresionantemente ese 8:28 me sigue saliendo todos los días. Ese 8:28 me sigue saliendo. Y estaba buscando, y en Romanos capítulo 8, verso 28, parece que algo tiene que ver con lo que Yahweh quiere que usted y yo hagamos. Busque Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Y sabemos que los que aman a Elohim, oiga bien, y sabemos que los que aman a Elohim, quienes fueron allá con el becerro de oro en el monte Sinai, o a los pies del monte Sinai, quienes fueron los que se apartaron para Yahweh porque lo amaban. Y sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora aquí, sigamos leyendo, porque aquí se pone ya interesante con respecto a los, entre paréntesis, levitas. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a quiénes conoció Yahweh? ¿A los levitas o a los primogénitos? A los primogénitos. Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Por favor, escuchen. ¿A quiénes predestinó Yahweh? ¿A los levitas o a los primogénitos? Los primogénitos, ¿cierto? O sea, estos no tienen que esperar que pase un mes. Estos nacieron predestinados. Y hay muchas personas que me han dicho a mí,
yo soy predestinado, yo soy predestinada. Desde antes del vientre de mi madre fui escogido. No todos pueden decir esto, pero yo sí conozco gente que me dice, yo soy predestinado y fui llamado desde antes del vientre de mi madre. Pues para ustedes este mensaje. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Le pregunto a usted, Yahweh está justificando a sus primogénitos, a los primogénitos de él. Yahweh los está justificando. Y a los que justificó, a estos también exaltó. Eso se llama: Yahweh hace lo que le da la regalada gana. Predestinó a los primogénitos. Ahora, piense lo siguiente. Les hablaba a ustedes la diferencia que había en el voto nazareo. Algunos nacieron con el voto y otros tuvieron que hacer el voto. Los levitas nacieron con el voto o tuvieron que hacer el voto. Tuvieron que hacerlo. ¿Por qué? Porque Yahweh dice que van a ser contados. ¿De cuánto? De un mes para arriba. En cambio, el primogénito, ¿desde cuándo es contado? Desde que rompe matriz. Él no tiene que esperar para ser contado. Entonces, los 300, la diferencia de los 22.300 con los 22.000 es que los 300 estos eran levitas, pero también eran primogénitos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que realmente? Aquí habemos dos tipos de sacerdocios. Habemos dos tipos de levitas: el primogénito y el que se quiera hacer primogénito. El primogénito, desde que rompe, es primogénito. Y el que no sea primogénito, pero está por Yahweh, él va a ser contado ¿de cuándo? De un mes para arriba. O sea, entiéndase, el levita no fue predestinado por Yahweh como tal. O sea, no nació. Quizás sí fue predestinado, pero no nació elegido desde antes del mes. Los primogénitos fueron elegidos antes del mes. ¿Por qué estoy diciendo esto? La diferencia entonces que hay, para que no nos vanagloriemos, la diferencia que hay. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un levita y un gentil? Ninguna. Los dos tienen que buscar. El levita tiene que buscar al 8º día circuncidarse y al mes que empieza a ser censado, que empieza en el conteo. Antes de eso, o sea, antes de ese mes, 28 días, 25 días para Yahweh, ese levita no cuenta. Pareciera o se pensara entonces como que solamente, no tiene nada que ver con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero solamente para Yahweh cuenta el ser humano de los 30 días. O sea, se convierte en una persona viviente de los 30 días en adelante. Estoy hablando de un ámbito espiritual, no estoy diciendo terrenalmente. No me esté malinterpretando. De esta misma forma es como Yahweh los escoge. Si dice Yahweh de un mes en adelante, si Yahweh dice un mes en adelante, entonces quiere decir que un mes para atrás, ¿qué son para Yahweh? Como cualquier persona sobre la tierra. Entonces, el gentil que quiera pertenecer al pueblo de Israel puede venir, entrar, obedecer. Pero este es el hecho.
Si el levita tiene que guardar ciertos estatutos, perdón, ciertas ordenanzas de Yahweh, el levita, si tiene que hacer eso, quiere decir entonces que el gentil que quiera entrar al pueblo de Israel tiene que despojarse de él, tiene que circuncidarse al octavo día y tiene que ser contado. Los primogénitos. ¿Dónde está el pueblo de Israel? Disperso. ¿Dónde? Les hago la pregunta. Cuando yo leo Hechos, capítulo 3, verso 21, y me dice que todas las cosas se van a restaurar, ¿qué se va a restaurar? Piense, ¿el sacerdocio levítico o el sacerdocio de los primogénitos? Se va a restaurar el levítico y también se va a restaurar el primogénito. ¿Dónde le gustaría a usted estar? ¿En el de los primogénitos o en el de los levitas? En el de los primogénitos sería hermoso estar. Así de sencillo, en el de los primogénitos. Entonces, el levita, para ser levita, no, mejor dicho, me equivoqué. El levita, para pertenecer al santuario de Yahweh o para trabajar en el santuario de Yahweh, tiene que llenar ciertos requisitos. No es porque naciera levita. Él tiene que guardar ciertos requisitos. O sea, hay requisitos para estar en el santuario de Yahweh. El primogénito no tiene requisitos. El primogénito es o es. El primogénito no se hace, nace. No toca tablita, o sea, le toca o le toca al primogénito. Que sea necio, testarudo, es otra cosa. Pero repito, bendito sea Yahweh, no por los primogénitos. Bendito sea Yahweh por aquellos hombres que sin ser primogénitos están buscando servirle a Él en su santuario. Bendito sea Yahweh por los levitas que decidieron servirle a Yahweh y que no les importó su vida propia, sino alcanzar la estatura del varón perfecto. Los 22,000 se hicieron apartados para Yahweh. Los primogénitos nacieron apartados. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes y que Yahweh pueda darles, que Yahweh pueda otorgarles mucha paz.